Lo que hemos visto es que cuando tenemos una función y a esa función le calculamos la derivada en un punto determinado y trazamos la línea tangente en ese punto, se nota que en los puntos cercanos o en el valor cercano a ese punto de tangencia, en el que coinciden la línea recta tangente y la línea curva, los valores de la función y de la línea tangente en ese punto son muy similares. Por eso hablamos de aproximaciones lineales a una función f de x, donde esa función f de x es una línea curva. Podemos buscar una función lineal que sea una aproximación lineal de esta línea curva. Entonces lo que podemos hacer es tomar un valor, cualquier valor, sobre la recta y sobre ese punto encontrar la recta tangente. Entonces podríamos tomar el punto A y a ese valor A le corresponde un valor en y f de A. O sea que en este punto, que sería para nuestro ejemplo un punto de tangencia, tendríamos las coordenadas A, f de A. Sobre ese punto podemos trazar una línea tangente, que sería la recta tangente en el punto A, f de A. Y que para nuestro caso sería la recta que estamos buscando, o sea, la aproximación lineal. Entonces aquí tenemos esta línea. Esta línea es tangente a la función y igual a f de x. Esta línea es una aproximación lineal de la función y igual a f de x en un punto cercano a A, f de A. Vemos que las diferencias son pequeñas y en la medida en que nos acerquemos al punto de tangencia, la diferencia entre la curva y la recta se hace cada vez menor. Esta recta sería un buen ejemplo. Esa recta la podemos llamar L de x. ¿Qué es L de x? Es la recta tangente a la función y igual a f de x que pasa por el punto A, f de A. Entonces, L de x es la recta tangente a f de x en el punto A, f de A. ¿Qué sabemos más de esta función? Que en ese punto la pendiente de la función es la derivada de f de x. O sea que, ¿qué tenemos de la función? Tenemos la pendiente y tenemos un punto. Con la pendiente y el punto podemos construir una ecuación que sería de la forma y igual a mx más b. Entonces a esta función lo único que nos falta encontrar es el b, que sería el intersecto. Entonces, ¿qué haríamos? Utilizar los datos que tenemos. Tenemos que y es f de a. Igual a m, que es la pendiente, que es f' de x, por x, que es a, más b. Entonces de aquí podemos deducir que el valor de b que necesitamos es igual a f de a menos f' de a por a. Entonces la ecuación que estamos buscando sería y igual a la derivada
que es f' de x por x más b, donde b es f de a menos f' de a por a. Si factorizo por f', esto es f' en x, entonces aquí tenemos f' en x. Si factorizo por f' en x me quedaría que y es igual a f de a más f' de x factor de x menos a. Y esta sería la ecuación que estamos buscando. Es decir, que esta ecuación es L de x. O sea que ya tenemos una buena aproximación de esa línea curva en el punto A. Si diéramos unos valores específicos, podríamos encontrar una aproximación lineal de esa gráfica que tenemos acá. Esta gráfica, si podemos mirarla de manera más precisa, este punto podría ser 3. Entonces aquí tendríamos f de 3, ¿sí? Y entonces nuestra función la estaríamos buscando en a igual a 3. Entonces encontrar una aproximación de esta función cuya ecuación, este sería el vértice, entonces el vértice está en 2,5, 1, 2, 3, 4 y 5, y el valor de a es 1. Entonces estamos encontrando una aproximación a la función f de x. Como la parábola abre hacia abajo, tendríamos menos a vale 1, factor de x, menos 2 al cuadrado más 5. Entonces vamos a encontrar una aproximación lineal a f de x que pase por a igual a 3. Entonces ya tengo la ecuación. La ecuación es de la forma Lx igual a f evaluado en a más f' de x, que la evaluaremos también en a, multiplicado por x menos a. Entonces reemplazamos a x en a, que es 3. Entonces tendríamos que L de 3 sería igual a f evaluado en 3 más f' evaluado en 3 por x menos 3. Entonces voy a calcular f de 3. Entonces f de 3 sería aquí en esta función. Entonces f de 3 sería igual a menos 3 menos 2 al cuadrado más 5. Entonces f de 3 es igual a menos 3 menos 1, 3 menos 2 da 1, al cuadrado da 1, esto da menos 1, más 5. O sea que f de 3 es igual a 4.
y nos falta hallar f'. Entonces voy a hallar f' de x. La derivada de esto sería menos 2 factor de x menos 2 por la derivada interna que es 1 más la derivada de 5 que es 0. Entonces ahora evalúo f' en 3. Entonces nos quedaría menos 2 factor de 3 menos 2 y esto daría menos 2. Entonces ahora reemplazo esta información para hallar la línea recta. Entonces la línea recta que necesito es L de 3, que va a ser igual a f de 3. F de 3 dijimos que es 4 más f' de 3, que es menos 2, factor de x menos 3. Entonces la función que estoy buscando, L de x, sería igual a 4 menos 2x, menos por menos más, da 6. La ecuación que estoy buscando es L de x igual 6 y 4, 10, menos 2x. Entonces, la aproximación a la ecuación cuadrática que estamos buscando es L de x igual a 10x menos 2. Si yo miro en esta gráfica, yo puedo continuar la construcción de esta gráfica hacia arriba. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sería 10. Y aquí tendríamos la función que estamos buscando. Entonces, una aproximación a la función f de x igual a menos x menos 2 al cuadrado más 5, que es una cuadrática, es esta línea recta, donde la pendiente es menos 2 y el corte con el eje y es 10. De esta manera concluyo el video.